Well, let's pray. Vamos a orar. Father, we give you glory this morning. Padre, en esta mañana queremos darte gloria. We exalt you as the King. Te exaltamos, Señor, como el Rey. We worship you this morning, Y queremos adorarte, Señor. Te adoramos en esta mañana, Lord, in all things en todas las cosas, and in all en ways. todas las formas. Father, we continue to worship you as we hear your word this morning. Señor, y aún al escuchar tu palabra, continuamos adorándote. Lord, you speak through your word. Señor, tú hablas a través de tu palabra. Your Holy Spirit uses the word Tu Espíritu Santo, Señor, usa tu palabra to change us, para to cambiarnos, transform para us. transformarnos. Lord, we want to have ears to hear this morning, Señor, queremos tener oídos para escuchar en esta mañana, to receive the power of your word, para recibir el poder de tu palabra, so that we may be more obedient, para que seamos más obedientes, so that we may live lives that glorify you in a greater way. para que podamos vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor, de una gran manera, So that we may be used by you to reach the world. para también, Señor, a través de ti ser usados para alcanzar al mundo. We thank you for your word this morning, Lord. Gracias por tu palabra en esta mañana. Open our hearts, Abre nuestros corazones, open our minds abre nuestras mentes to receive it. para recibirla. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. This morning we are continuing on with our series, The Great Little Ones, Grandes Pequeños. Esta mañana continuamos con nuestra serie que se llama Grandes Pequeños, Matthew chapters 18 through 20. que ha sido la serie entre Mateo capítulo 18, 18 del through 18 al 20. And remember what the themes that we've been talking about are. Y si ustedes pueden recordar cuáles han sido los temas que hemos platicado, The concept that Jesus is laying out here. el concepto que Jesús está colocando aquí, The concept of his kingdom where the first shall be last and the last shall be first. el concepto de que el último será el primero y el primero será el último. The upside down kingdom. Es como quien dice el reino boca abajo. Jesus, as he was ministering to his people, the Jews, Y Jesús, mientras que él estaba ministrando a su pueblo, los judíos, was introducing to them a concept and an idea that was earth-shattering to them. They'd never heard anything like it. él estaba introduciéndoles a ellos un concepto, una idea que a ellos los asombró porque estaba fuera de lo que ellos ya pensaban. And he was talking about the kingdom of God, Y él estaba hablando con ellos acerca del reino de Dios, a kingdom that operates totally differently than the kingdom of the world. que es un reino que opera de una manera totalmente distinta al reino del mundo. A kingdom where the only hierarchy is that there's Christ, who is the king. Un reino en donde hay la jerarquía de que Cristo es el rey. And all the rest of us that are in his kingdom are his sons and Y daughters. todo el resto que somos nosotros somos sus hijos e hijas. But we're also servants. Pero también somos siervos. We're also called to be his subjects. También hemos sido llamados a ser sus súbditos. And so there's a contrast. Así que entonces existe un contraste, There's a tension. hay una tensión, And the tension is that we're called to be great and small all at once. y la tensión es que nosotros hemos sido llamados a ser grandes, pero al mismo tiempo pequeños. You see, Christ has called us to be his children, his sons. We are inheritors of his kingdom. Sabes, Dios nos ha llamado a ser sus hijos e hijas, somos herederos de su reino. Positionally speaking, we are princes and princesses. Hablando de una manera posicional, nosotros somos príncipes y princesas. Sons of the king, daughters of the king. Somos hijos e hijas del rey. It's our kingdom. Es nuestro reino. But to actually walk that out, Pero para que nosotros, como quien dice, podamos caminar entendiendo ese concepto, Christ has called us to serve. Cristo nos ha llamado a nosotros también a He's servir. called us to be humble. Él nos ha llamado a nosotros a ser humildes. He's called us to prefer others before ourselves. Y Él nos ha llamado a que prefiramos a los otros antes de nosotros To lay mismos. down our El lives. poder incluso entregar y rendir nuestras vidas. So we are sons who serve. Así que nosotros somos hijos e hijas que sirven. Sons who serve. Hijos e hijas que sirven. We are great positionally because Christ died for us. Nosotros de una manera posicional estamos
great positionally because Somos de una Christ manera died for us. grande en la parte posicional porque Cristo murió por nosotros. But He's called us to make ourselves small. Pero Él nos ha llamado a que nosotros seamos también pequeños. It's a Y contrast. es un contraste. There's a tension, Hay una tensión. and this is the kingdom of God. Y este es el reino de Dios. And we've seen so far how this works out, this tension, this contrast works out in our relationship with others. Esto nosotros lo podemos ver, cómo esta tensión sucede, la podemos observar en las relaciones interpersonales que tenemos. In the way that we see ourselves. En la manera también que nosotros nos vemos a nosotros mismos. We looked at last week the marriage relationship and how that works out in the marriage relationship. La semana pasada pudimos ver lo que son las relaciones matrimoniales y cómo esto se desarrolla dentro de una relación matrimonial. We're looking at it from several different angles and how it applies to our Y lives. así que lo estamos viendo en diferentes áreas o diferentes perspectivas o conceptos de cómo esto se aplica a nuestras vidas. Today we're going to be talking about the great little ones in salvation. Hoy vamos a estar hablando de los grandes, pequeños y la salvación. If you have your Bibles, turn to Matthew chapter 19. Acompáñenme en sus Biblias en Mateo capítulo 19, si tienen Biblias. And today this portion we're going to break into two different messages. Y esta porción la vamos a dividir en dos mensajes. Today we're going to be looking at verses 16 through 26. Hoy vamos a ver de los versículos 16 al 26 We're going to be talking about salvation. y vamos a estar hablando hoy acerca de la salvación. And then next week we'll be looking at verses 26 through chapter 20 verse 16. Y luego la próxima semana vamos a ver desde el 26 al capítulo 20 versículo 16 And we'll be talking about rewards in the kingdom. y vamos a estar hablando acerca de las recompensas en el reino. What do the rewards look like in the kingdom of God? ¿Cómo son las recompensas en el reino de Dios? In the kingdom where Jesus says, the great shall be least, and the least shall be great, and the first shall be last, and the last shall be first. What would rewards look like in a kingdom like that? En ese reino donde Dios dice los primeros serán los últimos serán primeros, los grandes serán pequeños, los pequeños grandes. ¿Cómo es esto en el reino de Dios? We'll talk about that next Y week. de eso vamos a hablar la próxima semana. But today we're going to be talking about eternal life, salvation. Pero hoy vamos a estar enfocados en la vida eterna y vamos a estar enfocados en la salvación. Now let's read this morning, starting in verse 16. ¿Qué vamos a leer en esta mañana? Mateo 19, comenzando en el versículo 16. Now behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? So he said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Gracias. uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. And he said to him, Which ones? Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. And the young man said to him, All these things I have kept from my youth. What do I still lack? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? And Jesus said to him, If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. But when the young man heard that saying, went away sorrowful, for he had great possessions. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Then Jesus said to his disciples, Assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo,
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. And again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. When his disciples heard it, they were greatly astonished, saying, Who then can be saved? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? But Jesus looked at them and said to them, With men this is impossible, but with God all things are possible. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Then Peter answered and said to him, that's the end, verse 26. Okay, so what we have here is a very famous story, Aquí lo que tenemos es una historia muy conocida, muy famosa, the story of the rich young ruler. que es la historia del joven rico. Now, contrary to popular belief, this story is not primarily about money. Ahora, contrario a lo que muchos pudieran creer, esta historia no se trata de dinero. This is not primarily a story comparing wealthy people and poor people. Esta no es una historia comparando a las personas ricas con personas pobres. And we need to understand that from the beginning because the message here is about salvation. Y nosotros debemos entender esto desde el principio porque el mensaje en estos pasajes se trata acerca de la salvación. The young man approaches Jesus in the first verse there, verse 16. El joven rico se le acerca a Jesús ahí en el primer versículo 16 And his question is, how may I have eternal life? y la pregunta que le hace es, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? He's talking about salvation. Aquí él está hablando de salvación. He's longing and looking for salvation. Aquí él está deseando tener salvación. Now, Matthew doesn't give us all of the information about this young man. Ahora, aquí en Mateo no nos da toda la información o el trasfondo de este joven rico, de este señor, de este In joven. fact, we don't see very much about him here at all. It just says one came. De hecho, nosotros no vemos mucho incluso en este pasaje. Dice, entonces vino uno. But we know as we read Mark's account in Mark chapter 10 and as we read Luke's account in Luke chapter 18, Pero cuando nosotros leemos los otros evangelios, Marcos capítulo 10, Lucas capítulo 18, that the man had other character, exactly who the individual was. They identify who he was. ellos en los otros evangelios describen un poco más quién era este joven. And he had some very important characteristics. Y él tenía características que son muy importantes de conocer. Number one, he was wealthy. Número uno, él era rico. He had lots of possessions. Tenía muchas posesiones. Number two, he was young. Número dos, él era joven. He was probably very famous and popular in his society. He was a young, wealthy man. Muy posible que era una persona muy popular en la sociedad. Era un joven y un joven rico. He could have been, the most eligible bachelor in Israel. Podría ser que era el como quien dice, el soltero más codiciado de todo Israel. All the single young ladies wanted to be close to him and talk to him. Y de repente todas esas chicas solteras querían estar cerquita de él. He was a leader, a ruler. Él era también un líder, él era un gobernante. Most likely, he was a ruler of a synagogue. Posiblemente lo que se refiere era que era un gobernante de una sinagoga. So that means he was religious. O sea que esto significa que él era religioso. He knew the law. Él conocía la ley He understood the Jewish religion. y él entendía la religión judía. He was a man of the law. Era un hombre de la ley. So he was wealthy. Así que era rico, He was young. era joven, He was a ruler or leader. era un líder o gobernante And he was religious. y era We religioso. see this coming out in the way that he talks and the things that he says. Y esto lo podemos ver en la manera, en el relato, a medida que él está hablando, a la manera como él dice las cosas, podemos observar eso. Now, in society during that time, in their society, Ahora, en esos tiempos, en esa sociedad,
The Pharisees taught, and many believed, Muchas personas pensaban o creían que los fariseos enseñaban that if someone was wealthy, que si una persona era rica, and it sounds a lot like some teachings we hear today, y eso suena mucho a muchas de las enseñanzas que por ahí podríamos escuchar, if someone was wealthy, que si alguien era they had rico, the favor of God. entonces significaba que ellos tenían el favor de Dios. That means they were closer to God. O sea, que estaban más cercanos a Dios. That means they were probably closer to salvation and eternal life. Y lo que significaba que a lo mejor estaban más cercanos a la salvación y a obtener la vida eterna. Because if they had the possessions of this world, that means that God was blessing them and putting his stamp of approval upon Porque them. pensaban que si tenías las posesiones aquí en esta tierra, era porque tenías la aprobación de Dios y tenías el respaldo de Dios. So we have to understand the operating understanding of wealth in this society to understand this text. Así que nosotros debemos poder entender cómo era el pensamiento acerca de las personas que tenían muchas posesiones para poder nosotros entender bien este relato. We can't import our understanding of wealth and what that means in our society today into this text because that's not what it meant in their time. Porque nosotros no podemos tomar cuál es nuestro pensamiento hoy en día acerca de las riquezas y ponerle y traducirlas a este texto o aplicar ese conocimiento que tenemos de hoy en día, aplicarlo a este texto, porque si no, no entenderíamos lo que nos dice. So this man most likely was operating with this understanding of wealth. Así que este hombre es muy probable que estaba operando de acuerdo a este conocimiento de lo que era la riqueza. And this is probably how he saw himself. Es probable que esto es la manera en que él se veía a sí mismo. And the disciples were operating most likely, and the text verifies this, with this understanding of wealth. Y también los discípulos estaban operando de acuerdo a ese conocimiento. Esto lo podemos ver a través del relato. And they understood that to mean Ellos entendían eso y lo aplicaban de esa manera. that a wealthy person Ellos entendían que una persona rica is closer to God. está más cerca de Dios. They're closer to eternal Que life. estaban más cerca de la vida eterna. They have God's blessings and God's favor. Y por ende tenían la bendición y el favor de Dios. Very important for us to understand that. Así que es muy importante que todos entendamos eso, ¿ok? And so, verse 16, now behold, the rich, we know it now to be the rich young ruler, came to him and said, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Nuevamente aquí en el versículo 16. Entonces vino uno, ya sabemos que es el joven rico, y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? And verse 17, so Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. Versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. And now we have in these verses 4 principles that we're going to discuss. En estos versículos tenemos 4 principios que vamos a estar hablando hoy About eternal life. acerca de la vida eterna. Number 1, Principio número 1. good works don't make us good. Las buenas obras no nos hacen buenos. Let me say Si that quieren lo again. pueden anotar. Las buenas obras no nos hacen buenos. Las buenas obras No nos hacen no buenos. nos hacen buenas. Buenos. Good works don't make us good. Las buenas obras no nos hacen buenos. Good works aren't good enough. Las buenas obras no son lo suficientemente buenas. Good works don't make us righteous. Las buenas obras no nos hacen justos. I've said this before and I'll say it many times again. In heaven there are no good people. Saben, yo lo he dicho anteriormente y lo digo nuevamente. En el cielo no hay buenas personas. When you get to heaven, Cuando tú llegues al cielo, there aren't going to be any good people there. allí no va a haber ninguna persona buena. And relax, you won't be, oh, I'm the first good person to ever get to heaven. No, you're not good either. Y tú no me vas a decir ahorita, bueno, cuando yo llegue, entonces es cuando va a haber una buena persona. No, tú tampoco eres bueno.
See, humanity wants to desperately hold on to this idea that if I do good things, that makes me a good person. Porque ¿qué sucede? Nuestra sociedad, la humanidad, nos hace pensar que si hacemos las suficientemente cosas buenas, me va a convertir en una persona buena. You know, I think about the verse in Matthew chapter 7. Y yo pienso un poquito en el versículo, en el capítulo 7, And it's a shocking verse. que es un versículo que nos sorprendería. And Jesus says to his audience, Jesús le dice a su audiencia, you being evil ustedes siendo malos, know how to give good gifts to your children. ¿saben cómo dar buenas dádivas o buenas cosas a sus hijos? Think about that phrase for a moment. Yo quiero que piensen en esa frase un momentito. You being evil Ustedes siendo malos, know how to give good gifts to your parents or to your children. saben cómo dar buenas cosas a sus hijos. Oh, he's talking to parents Él está hablándole a padres who are doing good things for their children, que está haciendo cosas buenas para sus hijos, who are giving good gifts to their children, que están dando buenos regalos a sus hijos who are doing good things. y que están haciendo buenas He cosas para sus says hijos. the gifts are good, Aquí dice, los regalos, las cosas son buenas. but he still says, but you're evil. Pero ¿qué fue lo que él les llamó? Ustedes siendo ¿qué? Malos. Now, in case you just think that that's my opinion, Ahora, en caso tal de que ustedes piensen que esto solamente es mi opinión, verse 17, en el versículo 17, he said to him, Jesús le responde, why al do you joven, call me good? ¿por qué me llamas bueno? No one is good. Ninguno hay bueno. ¿Quién? ¿Quién es bueno? Sí. ¿Quién más? Aparte de Dios, ¿quién es bueno? ¿Qué dice ahí? Nadie. Ninguno hay bueno. Nadie. No one is good. Ninguno es bueno. No one is righteous. Ninguno y nadie es justo. But I'm a nice person. Pero tú podrías decir, pero es que yo soy una buena persona. I'm a nice guy. Yo soy una buena persona. I'm a nice person. Soy una buena chica, un buen chico. I open the doors for women. Mira, yo cuando las mujeres van a entrar, les abro la puerta. If I see a woman that's going to go into a public door, I'm the first one to go there and open. Si yo veo una dama que va a entrar por esa puerta, yo soy el primero en abrirle la puerta. I give to charity. ¿Sabes también? Yo le doy a la caridad. I love my children. Yo amo a mis hijos. I read the Bible. Yo leo la Biblia. I'm a good person. Yo soy una buena persona. But the Bible says no. Pero la Biblia dice no. No one is good, no one is righteous except for God. Ninguno es bueno, ninguno es justo a excepción de Dios. No one is good. Ninguno hay bueno. And here's what's difficult. That doesn't mean you don't do good things. ¿Y aquí es lo difícil? Esto no significa que entonces tú vas a dejar de hacer cosas buenas. Yes, I'm not saying that people don't do good things. Yo no estoy diciendo que las personas no hagan cosas buenas. And I'm not saying that when we do something good that it's not really good. No, it is good. No estoy diciendo tampoco que si tú haces algo bueno, entonces no es bueno. No, lo que hiciste es algo bueno. If you give money to the poor, that's a good thing. Si tú le das dinero, por ejemplo, al necesitado, eso es una cosa buena. But what I'm saying is, and what the text is telling us, Pero lo que estoy diciendo y lo que el texto nos está diciendo, is that doing good things don't make us good. que el hacer cosas buenas no nos hace a nosotros buenos. See, and this is the fundamental principle we have to understand about salvation. Y este es el principio fundamental que nosotros necesitamos entender acerca de la salvación. Because as human beings, just like this young rich ruler, we believe deep down that if we can be good enough, we can be saved. Porque en lo profundo de nuestro corazón, muchas veces nosotros, como el joven rico, pensamos que si hacemos las suficientes cosas buenas, eso nos va a ayudar a ganarnos un pedacito del cielo o a ganarnos la salvación. If I can do enough good things to outweigh the bad things, I can earn salvation. Por ejemplo, nosotros nos imaginamos como una balanza, si le pongo más buenas obras que menos obras malas, eso me va a ayudar a mí
a entonces también tener la salvación. It's the way we think. Y es la manera en que nosotros pensamos. It's in our DNA. Eso se encuentra en nuestro ADN. It's deep-seated belief. Es algo que es una creencia que está enraizada profundamente. And the reality is that there's nothing we could ever do that would be good enough to earn salvation. Y la realidad del asunto es que no hay nada, ni que tú ni yo podamos hacer lo suficientemente bueno para ganarnos la salvación. Can't be good enough. No podemos ser lo suficientemente buenos. And this young ruler at least understood that there was something else he needed to do. Y este joven rico por lo menos entendía que había algo más que él tenía que hacer. Now, the first reality here that we need to discuss Ahora, la primera realidad aquí que debemos platicar y discutir, is that when Jesus said, "No one is good but one that is God," cuando Jesús dijo aquí, ninguno hay bueno sino uno, Dios. he was not saying that he was not good, that Aquí Jesús Christ was not good. no estaba diciendo que él, o sea, Cristo, él no estaba diciendo que él no era bueno, He was challenging this man to recognize him as God. pero estaba desafiando a este joven a que lo reconociera a él como Dios. And this man did not do that. Y este hombre no pudo hacer esto. So the man was looking for salvation Así que este joven, quien estaba buscando su salvación and talking to the Savior, y estaba hablándole al Salvador, the only one that could save him, al único que lo podía salvar a él, and asking the Savior to give him some other kind of advice of Y él- how he would earn salvation. le estaba pidiendo al Salvador que le diera a él otro consejo de cómo él podía obtener la salvación. Now, for whatever reason, the man doesn't respond to Jesus. Ahora, no sé, por algún motivo, por alguna razón, el joven no le responde a Jesús. Jesus doesn't press the issue. Pero Jesús Doesn't press the issue. no le pone presión o no continúa hablando del asunto, He moves on to the next point sino que se mueve al siguiente punto, because now he is actively working to try to expose this man's heart. porque en este momento Jesús está de una manera activa tratando entonces de exponer lo que estaba en el corazón de este joven. So he says there is none good, Así que dijo, ninguno hay bueno, only God. sino uno, But if you want to enter into life, Dios. Mas si keep quieres the entrar en la commandments. vida, guarda los mandamientos. So the first point is good works don't make us good. Entonces el primer principio dijimos es, las buenas obras no te hacen bueno. The second point, El segundo principio o and punto, the wording in this is very important. y aquí las palabras son muy importantes, The law must be kept in order to obtain salvation. se debe mantener la ley o se debe To fulfill it. Se debe cumplir la ley para poder obtener la salvación. The law must be kept in order to obtain salvation. Se debe cumplir la ley para poder obtener la salvación. Verse 18 through 20. Versículo 18 al 20. He said to him, which one, the end of verse 17. Vamos a ver desde el versículo 17 al final. If you want to enter into life, keep the commandments. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. You see, God gave the law for a purpose. Sabes, Dios dio los mandamientos, o sea, la ley, con un propósito. Paul said that the law of God is perfect. Y Pablo dijo que la ley de Dios es perfecta. He did expect for his law to be fulfilled and completed. O sea, que Dios, su expectativa era que su ley, que sus mandamientos fueran cumplidos completamente, In one way or the other. en una manera u otra. The question is, how is that going to happen? Pero la pregunta es, ¿cómo va a suceder eso? So Jesus continues on, and this man is very confident that he's going to find that one little missing good deed that he can do to earn eternal life. Así que Jesús continúa hablando y este joven está confiado de que él va a encontrar entre lo que Jesús habla aquello que le hace falta a él para obtener la salvación. So he says to him,
Which ones? Which commandments? Así que el joven le dice a Jesús, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Which ones do I need to keep? ¿Cuáles necesito guardar? He's asking for specificity. Aquí le está preguntando algo específico. And Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, and you shall not bear false witness. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Now the 10 commandments were broken up into 2 tables or 2 tiers. Aquí los 10 mandamientos fueron, como quien dice, divididos en 2 partes. The first table was our duty to God. La primera parte era Vertical. cuál era nuestra responsabilidad con Dios, la manera vertical. You know, number 1, you shall have no other gods before me. Por ejemplo, el primer mandamiento es no tendrás otros dioses aparte de mí. That's my relationship with God. Esa es mi relación con Dios. You shall not make idols. No harás ídolos. That's my relationship with God. Eso tiene que ver con mi relación con Dios. You shall not take the name of the Lord your God in vain. No debes usar el nombre de Dios en vano. And number 4, remember the Sabbath day and keep it holy. Y el cuarto es recuerda el día de reposo y manténlo como santo. It's a command from God. Es un mandamiento de Dios. Now, starting from number 5 on, Ahora, continúan, si seguimos del mandamiento 5 hacia el 10, are the second tier commandments or the second table es commandments. como quien dice la otra o el otro tipo o la otra categoría de mandamientos. And they all have to do with my horizontal Y relationships. todos estos mandamientos tienen que ver con mis relaciones horizontales. Honor your father and mother, number 5. La número 5 es honra a tu padre y a tu madre. And Jesus lists that one. Aquí Jesús en este pasaje dice ese mandamiento. You shall not murder. No matarás. You shall not commit adultery. No cometerás adulterio. You shall not steal. No hurtarás. You shall not bear false witness. No darás falso testimonio. And you shall not covet. Y no codiciarás. And Jesus summed all of these up with the great commandment, the second part of the great commandment, you shall love your neighbor as yourself. Y Jesús resume todo esto con esa partecita que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Now you'll notice that Jesus did not use any of the commandments from the first table. Ahora, si ustedes pudieran notar, en este relato Jesús no le mencionó al joven rico ninguno de los mandamientos que tenía que ver con la primera parte, o sea, los mandamientos que van directo de Dios hacia mí. De Dios All a the Dios. commandments that he listed were the commandments from the second table, which has to do with our relationship with each other. Todos los mandamientos que Jesús le enlistó aquí al joven fueron aquellos mandamientos que tienen que ver con mis relaciones horizontales con otros. And that is what he focuses on. Y aquí es donde se enfoca él. What does the man say? Ahora, ¿qué dijo el hombre? Verse 20. Versículo 20. The young man said to him, all things I have kept from my youth. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. What do I still lack? ¿Qué más me falta? Now, I guess it depends on your personality when you read that verse, what your reaction is to it. Ahora, yo pienso que esto a lo mejor dependerá de cuál es tu personalidad, de cuál es tu reacción cuando tú lees este versículo. For me, when I hear this man say, I've kept all these things from my youth, Yo cuando me imagino a este joven hablando, yo me lo imagino diciendo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. I think, yeah, right, buddy, no way. Y yo cuando leo esto diría en mi mente, sí, cómo no, que tú no has guardado todo eso. I Hello. say, you can't tell me that when you were a teenager, there wasn't a couple of moments when you got a little bit disrespectful to your parents. Tú no me vas a decir a mí que cuando tú fuiste adolescente, no, por lo menos fuiste un poquito irrespetuoso con tus padres. You can't tell me that you never represented someone else in a false way
No me puedes decir a mí que a lo mejor nunca has dado falso testimonio de alguien o lo que lo has representado de una manera falsa. I mean, I believe that he probably never murdered anyone. Bueno, yo podría creer a lo mejor que este joven nunca asesinó a nadie, nunca mató And he a never nadie. committed adultery. A lo mejor nunca cometió adulterio, But to think that he never broke any of the commandments. pero pensar que él nunca quebrantó ninguno de estos mandamientos que Jesús le menciona. Now, here's what we don't know. Here's what the text tells us, doesn't tell us. Ahora, aquí hay algo que nosotros no sabemos. Aquí hay algo que el texto no nos dice. Whether he actually did keep the commandments or not, we don't Aquí know. el texto, el relato no nos dice si realmente el joven cumplió esos mandamientos como él lo dijo o no. Outwardly speaking, he very well may have kept the commandments. A lo mejor de una manera que él hablando, a lo mejor sí guardó estos mandamientos. He may have done it. A lo mejor lo hizo. But as Jesus will soon discover, Pero ahorita, ya que Jesús, como quien dice, pronto estaría descubriendo, God expects more than just to keep the law outwardly. Dios espera más de solamente nosotros guardar o cumplir los mandamientos de una manera externa Number o 3. superficial. Número 3. The law must be kept for the right reasons. La ley debe cumplirse por las razones correctas. So the law must be obeyed O sea que la ley debe ser obedecida in order to obtain salvation. para poder obtener la salvación. But not just obeyed, Pero no solamente es que debe ser obedecida. not just fulfilled. No solamente debes cumplir la ley, It must be obeyed for the right pero reasons. debes cumplir la ley por las razones o motivaciones You must have the correctas. right motivation. Debes tener la motivación correcta. Jesus continued to say over and over and over again to the Pharisees who kept the law perfectly, Aquí una y otra vez a través de las diferentes historias, escenarios con Jesús, él decía a los fariseos, quienes cumplían la ley a la perfección, and no one could argue that they kept the law perfectly. y nadie les podía discutir a ellos de que ellos no estaban guardando la ley de una manera perfecta, But pero Jesus said, the adulterers, the prostitutes will enter into salvation before you will. él les decía a los fariseos, ¿sabes qué? Los adúlteros y las prostitutas van a ir al cielo antes que ustedes. Because here's the problem that we find ourselves in. Porque aquí está el problema en donde nosotros nos encontramos. And this is why we need a Savior. Y esto es la razón por la que necesitamos un Salvador. And this is why the law alone will never be good enough. Y aquí va la razón por la cual el cumplir la ley no es suficiente para obtener la salvación. It'll never be sufficient. Nunca va a ser suficiente. Because even if you obey the law, even if you do it right, even if you get it all right, Porque aun si tú cumplieses la ley y la cumples bien toda al pie de la letra, you will have pride in your heart. tú entonces tendrías orgullo en tu corazón. In fact, it'll create pride in your heart. De hecho, eso crearía orgullo en tu corazón. In fact, being a good person creates pride in our heart. ¿Tú sabías que el ser una buena persona crea orgullo en tu corazón? And as soon as we have pride in our heart, we begin to do all of the things that God has called us to do for the wrong Y reasons. tan pronto tengamos orgullo en nuestro corazón, comenzamos a hacer todo lo que Dios nos dijo que hiciera, pero por la motivación incorrecta, Like the Pharisees. como los fariseos. And we begin to have what the Bible calls Y self-righteousness. comenzamos a obtener lo que la Biblia llama una autojusticia. And what happens when we're self-righteous? God's most powerful language of disgust that he uses in all of Scripture is not against sin. Y tú sabes, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos teniendo esa autojusticia? ¿Sabes que una de las frases, como quien dice, de más repugnación que Dios habló, no fue necesariamente en contra del pecado? Or it is against sin, but not. Bueno, en realidad sí es el pecado, pero la manera en que lo dijo, He doesn't use the strongest language of disgust when he's talking about adultery. él no utilizó el lenguaje más fuerte cuando estaba hablando, por ejemplo, de adulterio. He doesn't use the strongest language of disgust when he's talking about murder.
Él tampoco usó esta fuerte manera de decir las cosas cuando estaba hablando, por ejemplo, del matar o el del asesinar. He uses the strongest language of disgust when he's talking about Pero él usó self-righteousness. ese lenguaje de que a él le repugna precisamente la autojusticia. And the self-righteous, he says, and what he says is, Y lo in que, Isaiah, lo que él dijo se encuentra en Isaías, that your own righteousness, your que self-righteousness, tu justicia, tu autojusticia, is to me like filthy dice rags. Dios, es como trapos de inmundicia. And what those filthy rags are not just some type of rag that you cleaned up a dirty table with. Y algunos de ustedes saben esto, pero esos trapos de inmundicia que se refiere Dios, no eran de repente unos trapitos ahí sucios que están por ahí tirados, qué sé yo, y que bueno, está un poquito sucio de polvo. But those rags are the rags that women use during their menstrual cycle. Pero eran esos trapos que las mujeres utilizaban en esos tiempos cuando tenían su periodo menstrual. Eso es lo que le llamaban trapos de inmundicia. God hates self-righteousness. Dios odia la autojusticia. See, he knew that it was impossible for us to gain salvation through the law. He always knew that. ¿Sabes? Dios sabía que para nosotros era imposible cumplir la ley a la perfección. Él siempre lo ha sabido. He gave us the law to actually show us the impossibility of being able to gain our own salvation through our works. Él nos dio, de hecho, la ley para mostrarnos a nosotros que es imposible obtener la salvación por nuestras propias obras. The law shows us two things. ¿Sabes? La ley nos enseña dos cosas. God's standard of perfection and holiness and righteousness, El estándar de Dios de lo que es la justicia. and our inability to ever reach and meet that standard within ourselves. Y número dos, nuestra incapacidad, inhabilidad de poder alcanzar ese estándar que Dios ha puesto de ser justos en nuestras propias fuerzas. Now, you'll see here that Jesus does not say, "Oh, you've kept all those commandments. Great, you're in, buddy. You don't have to do anything else." Ahora ustedes pueden notar aquí en el relato que Jesús no le dijo al joven rico, bueno, ya tú cumpliste todos esos mandamientos, chévere, ahora sí puedes ir al cielo, con todo. Wow, Wow, lo you máximo. made it. Lo lograste. You never broke a commandment. Nunca quebrantaste ningún mandamiento. Jesus doesn't say that. Jesús no le dice eso al joven. He says in verse 21, Él le dice en el versículo 21, if you want to be perfect, si quieres ser perfecto, well, wait a minute. If he already was meeting all the 10 commandments and he never broke a commandment, wasn't he already perfect? pero tú dirás, oye, espérate un momentito. Él dijo que él ya cumplió todos los mandamientos. ¿Eso no significa que él ya es perfecto? And Jesus says, if you want to be perfect, because you're still not, Pero aquí Jesús le dice, si quieres ser perfecto, porque él todavía, el joven no era perfecto, go sell what you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. And what did the man say? ¿Y qué dijo el hombre? Oh, you're right. That's the only thing I lack. Okay, I'll go do that right away, Ah, ok, Jesus. Señor, eso es lo que me hacía falta, lo voy a hacer inmediatamente, Jesús. That's all I need. Eso es todo lo que necesito. No, he says, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. No, pero miren lo que dice el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, So now porque tenía muchas posesiones. he couldn't do it. Él no lo podía hacer, He couldn't do it. no lo podía hacer. But this is the same man who obeyed, according to him, and as far as we know from the text, obeyed the commandments all of his life. Pero este es el hombre, de acuerdo al texto, que nos había dicho que él había obedecido todos los mandamientos al pie de la letra. And Jesus chose just the second tier commandments, the love thy neighbor as yourself set of commandments, for a reason. Y aquí Jesús utiliza, como quien dice, esa categoría de los mandamientos que tenían que ver con nuestra relación horizontal, con nuestras relaciones interpersonales, y lo hizo por un propósito. Because this was what he was going to ask him to do. Porque esto es lo que él le iba a pedir al joven que hiciera. Okay, if you obeyed all these commandments, which has to do with loving people the same way you love yourself,
Por él decía Jesús, bueno, ok, Jesús le dice, si tú has obedecido todos estos mandamientos que tienen que ver con las relaciones impersonales, que tienen que ver con las otras personas, and you have the right heart y attitude, si tienes la actitud del corazón correcta, and you're obeying the commandments for the right reasons to Sí. love your neighbor, y si estás obedeciendo los mandamientos por la motivación correcta de amar a tu prójimo, well, the poor are your neighbors. tu prójimo también son los pobres. Go and sell everything you own and give to the poor, your neighbors. Ve y vende tus posesiones y dásela a tus prójimos, a los pobres que están alrededor tuyo. And in that one moment, we see the man didn't have the right heart. Y en ese momento podemos observar que el hombre, este joven, no tenía el corazón o la actitud correcta. So we can take that last set of commandments that he was so confident that he obeyed. And many of us believe, as we read this text, that he obeyed. Así que podemos tomar todo este set de que él decía, yo lo hice, yo lo logré, And we can say, he didn't make it. y podríamos decir ahora, pues no lo logró realmente, no cumplió realmente todo. Oh, but maybe, according to God's standard, he didn't make it. O sea, de acuerdo al estándar de Dios, él no logró llegar al estándar de Dios. See, what Jesus was asking was not for him to, it wasn't about selling his goods and giving up everything he owned. It was about his heart. Y aquí nuevamente, el punto no era bueno, vende todo lo que tienes, las posesiones, pero se trataba más bien del corazón del joven. But most certainly, this is not saying that the way to salvation is to give to the poor and you'll be automatically saved. Aquí tampoco está diciendo que si tú le das al pobre, eso va a ser tu garantía de salvación. He wanted what had his heart. Pero aquí Jesús estaba tratando de llegar a aquello que poseía el corazón del joven rico. And in one statement, Jesus exposes this man's ineptitude, this man's Y inability. en una declaración, Jesús expone la inhabilidad de este joven. And it's meant to make us feel desperate. Y aquí el punto es que nosotros podamos sentirnos con una desesperación. That's what this text about salvation, and we'll see the reaction of the disciples, is meant to make us feel. Este texto que se trata acerca de la salvación, ese es el propósito. Quiere que nos sintamos con tal desesperación. So we see that he failed to keep the commandment, love thy neighbor as thyself. Para que podamos entender, este joven no logró amar a su prójimo como a sí mismo. The first part of that, a great commandment, Jesus' summary, is love the Lord thy God with all your heart, all your soul, and all your mind. Si ustedes recuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento, ¿qué fue lo que él dijo? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa fue la primera parte del mandamiento. And the first commandment is thou shalt not have any other gods before me. Y eso tenía que ver con toda esa primera categoría del mandamiento. El primero que decía, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos a mí. So, did the rich young man obey the first part? The first? Entonces la pregunta es, ¿el joven rico obedeció el primer mandamiento? He didn't obey that one either. Él tampoco obedeció el primer mandamiento. What was his God? ¿Quién era el Dios del joven rico? Posesiones, Las dinero, posesiones, money. El dinero. So Jesus exposed that underneath all of this man's good works and all of this man's good deeds was a heart that was disobedient to the core. Así que aquí lo que Jesús expone es que a lo profundo de toda esta superficialidad del joven, de que él estaba cumpliendo aquí, cumpliendo allá, él ve que en lo profundo él está desobedeciendo el núcleo de lo que es los mandamientos de Dios. That's why we need a Savior, because even if we can be good, we'll do it for the wrong reasons. Y ese es el motivo por el cual nosotros necesitamos a un Salvador, porque aun si hacemos las cosas bien, las hacemos por la motivación incorrecta. And our heart won't be right. Y nuestro corazón no va a estar bien. So we'll be people doing good things for the wrong motive. Así es que es como quien dice, la gente haciendo buenas obras con las motivaciones incorrectas. And the last part, number 4, El último punto, el punto número 4. salvation is an impossibility
with man. Yeah, La imposibilidad. salvación es una imposibilidad para el hombre. Verse 23. Versículo 23. Then Jesus said to his disciples, assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Now Jesus was using a technique that he often used called hyperbole. Ahora, aquí Jesús estaba utilizando una técnica que se usaba en esos tiempos llamada hipérbole. And the saying, it came from North Africa. The original saying was that it's easier for, talking about an impossibility, it's easier for an elephant to enter through the eye of a needle than whatever to happen. Y eso venía del norte de África, la frase original, hablaban de cosas que eran difíciles de hacer, que era más fácil pasar a un gran elefante por un huequito Yeah. que cualquier cosa que se estaban refiriendo que iba a ser difícil. But in Palestine, they changed it to camel because they didn't have elephants in Palestine. Pero en Palestina, ellos cambiaron de elefante a camellos porque ellos en Palestina no tenían elefantes. So it was a saying. Entonces era simplemente un dicho. You know, you may think it is easier for a camel to enter through the eye of a needle, and we may say something like this today. It is easier for an elephant to enter the eye of a needle than it is for my kids to clean their room. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, hoy en día, es más fácil que un camello o que un elefante pasen por el ojo de una aguja que mi hijo limpie ese cuarto. It's an impossibility. Es una imposibilidad. It is easier for an elephant to go through the eye of a needle Es más fácil que un elefante pase por el huequito de una aguja than it is for me to resist chocolate. que yo me resista a los chocolates. It's an impossibility. Una imposibilidad. You know, it is easier for an elephant to go through the eye of a needle than it is for my boss to give me a compliment at work. Es más fácil que pase un elefante por el ojo de una aguja que mi jefe me dé un cumplido You know, en those esta are semana. those are some funny Pero examples. estos son solamente ejemplos así superficiales. But we have to understand that it's a figure of Pero speech. lo que debemos entender, el punto es que es como un sentido figurado. Now, let me tell you what the eye of the needle that he's talking about here was not. Ahora déjame decirte que no era el ojo de la aguja. It was not a small gate in Jerusalem No era una pequeña puerta en Jerusalén that was low to the ground. que estaba bajita cerca del suelo And when travelers came into Jerusalem, y que cuando los viajeros venían a Jerusalén, the camel would have to go through that gate. el camello tenía que pasar por esa puerta o sí, una puerta, ¿no? And so they called the gate the eye of the needle. Y de repente que la gente le llamaba eso el ojo de la aguja. And the camel could take off, the camel would have to get rid of all of its burdens and go through the eye of the needle, the gate. Y para que pudiese pasar el camello por esa puerta, entonces tenía que quitarse toda la carga para entonces pasar por esa puerta. Now, maybe you've heard that explanation Yo no of sé this si ustedes verse, habían escuchado esa explicación a este versículo anteriormente. and you've read that before, O a lo mejor lo habían leído anteriormente que eso es lo que significaba este dicho. but that's not what it Pero eso was. no es lo que era. And we need to realize and understand that that's not what it's Y talking debemos about, poder entender que eso no es lo que estaba hablando eso. because it affects our view of salvation if we think that's what it's talking Si about. pensamos que esa era la explicación, entonces nos perdemos cuál es la explicación de la salvación que aquí se habla. So there's three reasons why that's not what the text is talking Y hay tres about. razones por las cuales eso es una ilustración incorrecta. Historically, Históricamente, contextually, contextualmente and y theologically. teológicamente. Historically, Históricamente, this gate did exist in Jerusalem. sí, existía una puerta
but not until the medieval times, 1,000 years after this time. pero no hasta los tiempos medievales, que fueron 1000 años después del tiempo de Jesús. And they probably called it that because of what this saying was about the eye of the needle. Y es posible que ellos le llamaron a esta puerta el ojo de una aguja por las enseñanzas de Jesús. So historically, it wasn't even there at that Así time. que históricamente estas puertas no existían en el tiempo de Jesús. Contextually, Contextualmente it doesn't fit what Jesus is saying. no hace match o no encaja en lo que Jesús está diciendo aquí en este relato. And Jesus says that it's hard for the rich to go get into heaven. Aquí Jesús lo que está diciendo es difícil para el rico ir al cielo. But then later on, Pero más adelante, in verse en el 26, versículo 26, he says, with men this is impossible. mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, But with God, all things are possible. mas para Dios todo es posible. See, it wasn't impossible for the camel to get through that low gate. It was just real difficult, but it wasn't impossible. Porque para el camello, después de quitarse la carga, aunque era difícil el entrar, pero quitándose la carga, él al final podía entrar en esa puerta. Jesus tells us that the analogy he was using, which is hyperbole, an actual camel going through the actual eye of a needle, Pero- is actually impossible. Aquí lo que estaba usando Jesús era esa hipérbole, era ese dicho de que un camello no podía pasar en el ojo de una aguja. Es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. There's no way to stuff him through there. It's just, No hay manera en que tú quites carga de ese camello hasta descuartizándolo. O sea, él no puede pasar en ese ojo de la aguja, simplemente no. it's not just hard. No solamente es que sea difícil, It's not just possible, but really difficult to achieve. no sea que, bueno, es posible, pero difícil de hacer. Pero es posible. It's No. Es impossible. simplemente imposible. And then theologically, Y teológicamente hablando, unfortunately, there are teachings out there that will tell us that we can bring something to the table when it comes to our salvation. desafortunadamente hay algunas enseñanzas que dicen, bueno, nosotros podemos traer algo a la mesa para obtener nuestra salvación. O sea, podemos hacer nuestra parte para tener nuestra That salvación. if we just give up enough or we try to be good enough, God will meet us halfway and He'll save us. Y si nosotros hacemos las suficientes cosas buenas, entonces Dios nos va a alcanzar, nos va a encontrar ahí en la mitad y Él nos va entonces a dar la siguiente mano para llegar a la salvación. And we have to do something to be saved, Pero nosotros tenemos que hacer algo para ser salvos, to earn our para salvation. ganarnos la salvación. And they use that idea of the camel having to take off the burdens off its back and squeeze very difficult through that Y gate. por eso estas enseñanzas utilizan esta analogía del camello quitándose la cosa y entonces pasando difícil pero haciendo su parte. Listen, the Bible is very clear. Escúchame, la Biblia es muy clara. Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2 We are saved by grace alone, not by our works. dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. That's verse 2. That's verse 8. Y ese es el versículo 8. The first part of the chapter it says we were dead in our trespasses and sins. Al principio de este capítulo, en el versículo 1 de Efesios 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y In pecados. fact, let's look at that real quick. De hecho, si quieren, acompáñenme ahí rapidito. En Por Efesios favor. 2, Efesios 2. Is it raining? Efesios 2. Starting in verse 1. miren el versículo 1, Efesios 2:1. And you he made alive who were dead in trespasses and sins. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Who makes us alive? ¿Quién nos da vida? Ourselves? ¿Nosotros? No. No. Christ makes us alive. Cristo es quien nos da vida. In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit
who now works in the sons of disobedience. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and the mind, and we were by nature children of wrath, just entre as los the cuales others. también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. But God, Pero Dios, who is rich in mercy, que es rico en misericordia, because of his great love por su gran amor con que nos amó, with which he loved us, por su gran amor con que nos amó, even when we were dead in our trespasses, aun estando nosotros muertos en pecados, made us alive together with nos Christ. dio vida juntamente con Cristo. By Christ you have been saved. Por gracia sois salvos. It was because of his mercy, Era por su misericordia, his grace, por su gracia, and raised us up together. y juntamente con Él nos resucitó. Who's the one doing all the activity here? ¿Quién está haciendo aquí toda la actividad? Us? ¿Nosotros? No, God. No, Dios. He's the one that made us alive. Él es el que nos dio vida. He's the one that raised us up. Él es el que nos resucitó juntamente When con we were Cristo. dead. Cuando nosotros estábamos muertos. We weren't doing anything because we were dead. Nosotros no estábamos haciendo nada porque nosotros estábamos muertos. Dead people don't do anything. La gente muerta no hace nada. By grace you have been saved and raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us in Christ Jesus. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verse 8, for by grace you have been saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. So, not of works lest anyone should boast. No por obras para que nadie se gloríe. You see, the rich young ruler, he was boasting of his good works. El joven rico estaba allí alardeando sus buenas obras. He missed the fact that Jesus was God and the actual Savior that could save him. Pero se perdió el hecho de que Jesús era el Salvador y es el Salvador. And he was convinced that if he had one more good work to do, he could make it. Y él estaba convencido que si hacía una buena obra más, eso haría que él pudiese ir al cielo. Now, so salvation is impossible for man to achieve. Así que la salvación es imposible para que el hombre la alcance. But with God, all things are possible. Pero con Dios todo es posible. God can save us. Dios nos puede salvar. Now, verse 25. Miren el versículo 25. When his disciples heard it, they were greatly astonished, saying, who then can be saved? Mateo 19:25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Now, that's the right question. ¿Sabes? Esa es la pregunta correcta. They asked the right question. Ellos hicieron la pregunta correcta aquí. Who can be saved? ¿Quién pues podrá ser salvo? Why would they ask that question? ¿Por qué ellos habrán hecho esa pregunta? Jesus said it's impossible for rich people to get to heaven. Aquí Jesús había dicho, es imposible para los ricos ir al cielo. None of them were rich. Ninguno de ellos era rico. They gave up first of all, they weren't rich to begin with. And second of all, they gave up everything they had to follow Jesus. Primero que nada, ellos no eran ricos. Y segundo, ellos tuvieron que dejar todo lo que tenían para seguir a Jesús. Why would they say, who then can be saved? Entonces, ¿por qué ellos tendrían que decir, quién pues podrá ser salvo? Why would they ask that question? ¿Por qué habrán hecho esa pregunta? Why wouldn't they say, okay, ¿Por qué habrán hecho, I'm poor. por qué no habrán dicho, bueno, yo soy pobre, I gave up everything. yo di todo, I'm not rich. yo no soy rico, Why? So I guess I'm okay. así que supongo que yo estoy bien.
But they say, who can be saved? Pero ellos dijeron, ¿qué pues será salvo? ¿Podrá ser salvo? And the reason why is because from their thinking, like we said, wealthy people in that society were closer to God. La razón era porque, como yo les decía hace un ratito, el pensamiento de ellos era que los ricos estaban más cercanos a Dios. See, Jesus was turning their whole paradigm upside down. Así que Jesús estaba tornando todo su paradigma y lo estaba volteando boca abajo. And the disciples understood what we miss in these verses. Y aquí los discípulos What we miss. entendieron lo que nosotros a veces nos perdemos al leer este relato. They understood what we miss. Ellos entendieron lo que nosotros nos perdimos. And that is that not everyone, that no one actually can be saved without Christ. Y es el hecho de que nadie puede ser salvo aparte de Cristo. He wasn't saying it's hard only for wealthy people. Aquí él no está diciendo que solamente es difícil para los ricos. He wasn't saying it's impossible only for wealthy people. Él no estaba diciendo es imposible solamente para los ricos. He was saying it's impossible for everyone. Es imposible para todos ser salvos Be- si no tienen a Cristo. Because if even the people in the society who were thought to be closest to God, it was impossible for them to be saved, Porque si aún para aquellos en la sociedad de ese tiempo que pensaban que estaban bien cerquitas de Dios, si para ellos era imposible ser salvos, then it's impossible for everyone. entonces es imposible para todos los demás. But Jesus ends on a positive note. Pero sabes, aquí Jesús termina en una nota positiva. He looked at them and said to them, with men this is impossible, Él mira a sus discípulos y les dice, ¿sabes? Para los hombres esto es imposible, but with God all things are possible. mas para Dios todo es posible. Now there may be some of us here today Es posible que haya algunos que están aquí en esta mañana, en esta tarde, that think we already understand this message. que a lo mejor ustedes piensen, bueno, ya yo entiendo ese mensaje, We've heard it before. lo hemos escuchado anteriormente, But pero we need to search our hearts. nosotros debemos examinar nuestro corazón. Are we still relying on our good works? ¿Aún estamos nosotros descansando o dependiendo de nuestras obras buenas? Or are we resting in the salvation of God? ¿O realmente estamos descansando en la salvación que solo Dios puede dar? See, we can understand something intellectually, ¿Sabes? Nosotros podemos entender algo de una manera intelectual, but not really grasp it in our heart. pero realmente no entenderlo en nuestro corazón. And we can look at those verses in Ephesians and say, yes, it's only grace. Si nosotros pudiésemos leer estos pasajes en Efesios y decir, cierto, la salvación es por gracia a través de nuestra fe en But Cristo, then still be trying to perform. pero aún así, a pesar de ese conocimiento intelectual, tratar de igual hacer y hacer, Trying to perform. tratar de simplemente actuar. You know, I've talked to all kinds of people Yo he hablado con mucho tipo de personas in all different kinds of settings. en diferentes escenarios, Wealthy people, gente con dinero, poor people, gente de escasos recursos people from all different, living in all different kinds of living conditions. y gente que han vivido en diferentes condiciones. And it doesn't matter who the person is. Y sabes algo, no importa quién sea la It persona, doesn't matter what language they speak tampoco importa qué idioma hable la persona or what color their skin is. o qué color de piel sea la persona. They all think one thing. Todo, They all think one thing. ellos todos piensan una cosa, I can be good enough. piensan yo puedo ser lo suficientemente bueno No matter what. y no importa qué. It's like the default human belief. Es como esa creencia humana que viene por default. I can be good enough. Yo puedo ser lo suficientemente bueno. And Jesus says, Y Jesús dice, there are good deeds don't make us good enough. las buenas obras no nos hacen lo suficientemente buenos. They don't make us good.
no nos hacen lo suficientemente buenos, no nos hacen buenos. In las order to buenas be obras. saved, we need to be righteous. Para poder ser salvos necesitamos ser justos. And we can only be righteous through Christ. Pero solamente podemos ser justos a través de Cristo. So even though we have the ability to do good things, Así que aún a pesar de que nosotros tenemos la habilidad de hacer cosas buenas, and we should keep doing good things, y yo les animo a que continúen haciendo cosas buenas, but those good things will not get us into eternal life. pero esas cosas buenas no es lo que te va a dar a ti la vida eterna. Number 2, we have to obey the law, Lo segundo es que debemos obedecer la ley, or the law has to be kept. o la ley tiene que It cumplirse. has to be kept outwardly, Debe ser cumplida de una manera externa and it has to be kept in our heart and our y motivations. debe también ser cumplida en nuestros corazones con una motivación correcta. We have to do the right things, and we have to do it for the right reasons. Debemos hacer lo correcto por las razones y motivaciones correctas. And we can see, as the disciples realize, this is impossible for any human being to achieve. Y aquí, como los discípulos vieron, podemos decir, ¿sabes qué? Para el ser humano esto es imposible. But it is possible for God. Pero, ¿sabes? Para Dios sí es posible. See, there was one who came and lived a perfect life. He obeyed the law completely, and he did it for the right reasons in his heart. Porque vino aquel que cumplió toda la ley por las motivaciones correctas, vivió aquí en la tierra una vida perfecta. He was perfect. Él era perfecto, He was righteous. justo. And he did it in our place. Y Él hizo todo esto en nuestro lugar. You see, what this young man didn't understand ¿Sabes? Lo que este joven rico no entendió was that it wasn't about him being good enough. es que no se trataba de que él no era lo suficientemente bueno, It was about him surrendering to era de Christ. que él tenía que rendir su vida a Cristo. Because Christ is good enough for us. Porque Cristo es quien es suficientemente bueno para nosotros. And that's salvation. Y eso es lo que es la salvación. If there's anyone here today Y yo quiero decirte, si hay alguno que In this está place, aquí en este lugar, or hearing my o si voice, me estás escuchando internet, en la internet, if you don't understand this, if you have not surrendered your life to Christ, si tú no has rendido tu vida a Cristo, if you are still like this rich young man, si tú todavía eres como este joven rico, trying to be good enough, tratando de simplemente ser lo suficientemente bueno, trying to do good enough, tratando de hacer las cosas suficientemente buenas, it can't be done. ¿sabes? No lo vas a Today lograr is the así. day to surrender your life. Hoy es el día para que tú puedas rendir tu vida a Cristo. Afterwards, if you have any questions about that, we Y yo can quiero animarte, al final, ahorita que terminamos, si tú tienes alguna pregunta de lo que hemos estado hablando talk to you about that in a deeper en way. este momento, puedes acercarte a mí o a alguno de los líderes para hablar de esto acerca de una manera más profunda. And we would like to. Nos gustaría hacer eso contigo. Let's pray. Vamos a orar. Father, we give you glory this morning. Señor, queremos darte gloria en esta mañana. Lord, we give you glory because in your mercy, Queremos, Señor, darte gloria porque en tu misericordia, in your grace, en tu gracia, you came to save us. tú viniste a salvarnos. You sent your son to die Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir in our place, en nuestro lugar. to pay a price we never could pay. Señor, a pagar un precio que nosotros nunca podríamos pagar. Lord, he also lived a life we could never live. También Cristo vivió una vida que nosotros nunca podríamos vivir. He obeyed the law we could never obey, Obedeció la ley que nunca podíamos obedecer and he achieved righteousness y logró la justicia. in the flesh, Aquí también estando en la carne, just like us. así como nosotros, The flesh that we walk in. esa carne que nosotros caminamos. He did it in our place, Cristo lo hizo en nuestro lugar. and he died on the cross Murió en la cruz to justify us, para justificarnos. shed his blood to cleanse our sins. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. This is salvation, Esto es lo que es la salvación. something we can't earn, Algo que nosotros no nos podemos ganar. something we must just yield to and accept. Algo que simplemente tenemos que rendirnos y aceptar.
Lord, I pray that you would help us today. Señor, oramos de que tú nos ayudes en este día. If there's anyone here that's searching, Yo oro, Señor, si hay alguna persona aquí o que me esté escuchando que está en esa búsqueda, Lord, I pray they would find the answers. oro para que, Señor, ellos puedan buscar las respuestas, encontrar las respuestas. Lord, for those of us that know this message mentally and psychologically, Y Padre, para aquellos de nosotros que conocemos este mensaje de una manera mentalmente, help it to challenge us in the way we live. ayúdanos, Señor, y desafíanos en la manera en que nosotros vivimos. It's still true even if we already are saved. Porque sabemos que aún si somos salvos, Good works don't make us good. también las buenas obras no nos hacen buenos igual. They still don't make us good. Igual no nos hacen buenos. Lord, I pray that you'd help us. Oro para que tú nos ayudes. Lord, help us to learn how to lean on your mercy. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en tu To misericordia. receive your grace. Padre, recibir tu gracia. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, give you all the glory. queremos darte toda la gloria. Amen. Amén.